Granada también le apuesta a todo el patrimonio y a lo histórico de este municipio. Es por esa razón que desde hace algunos años se tiene el centro histórico. Para eso tenemos a don Abelardo, que nos va a contar un poco cómo fue que surgió este lugar. Vea, sí, el lugar es como una institución, porque prácticamente el lugar lo tenemos en la biblioteca, pero prácticamente como lugar no le hemos podido ocupar mucho, porque pues ya la remodelación acá, la cultura y todo. Yo sí quiero, por ejemplo, el Centro de Historia en Granada, pues que es una cosa, digamos, que es en Colombia y en Antioquia y todo allá, lo que llaman la Academia, Centro, Granada también ya. Recuerdo que por ahí en el 75, sí, alrededor de esos años, el doctor Arnold Barcila y otros, y ahí en el Consejo, pues hicimos un intento por organizar el Centro de Historia en Granada. Y eso fue a raíz del centenario del padre Polito Carbonell Gómez, ¿no? Que fue el compañero de Clementico, pues el que le ayudó a todas estas obras que ya ustedes conocen. Bueno, arrancamos, realmente pues fue poco, o arrancaron, yo todavía trabajaba en Cocorná, pues fuera del pueblo. Y después ya instancias de, cuando era seminarista el padre Jorge Iván Londoño y sacerdote Jorge Nao, que es de Sonsón y con eso fue muy entusiasta. En el 2005 comenzaron a motivarnos, yo ya estaba recién jubilado del núcleo educativo y entonces empezamos. Y más o menos en el 2006 ya formalizamos, ahora se vienen de archivos y más o menos lo que hay cartas, los que invitamos a la gente y todo. Don Abelardo, ¿qué objetivos tiene este centro histórico? Ave María, no, pues es decir, la palabra lo dice, es revivir la historia del pueblo, o sea, no olvidarla, ¿no? Dice por ahí, no sé si fue del escritor, que dijo que, pues que el pueblo, y se dice mucho, que el pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Y entonces, es su objetivo, ¿no? Y hacer investigaciones sobre el pueblo y demás. Nos encontramos con Cristian Londoño, que es el vicepresidente del Centro de Historia, y nos va a contar qué nuevos retos tiene esta corporación. Bueno, buenas tardes. El Centro de Historia tiene básicamente como 5 retos. Uno, que a partir de la actualización del EOT le dejó pues como esta corporación, el consejo en específico, que tiene que ver con emitir un concepto sobre los bienes de interés patrimonial del municipio. Entonces el Centro de Historia debe ser una evaluación, un inventario, en primer lugar una evaluación y llenar una ficha para ver qué bienes del municipio, qué espacios físicos entran dentro de esa categoría de bienes de interés patrimonial. En segundo lugar, hay como 2 proyectos que vienen andando, que están propuestos dentro del Centro de Historia para hacer como procesos de investigación. Uno tiene que ver con el papel de Jesús María Yepes, que es el personaje histórico como de más relevancia y de más importancia a nivel nacional e internacional del municipio. Y el segundo tiene que ver con empezar a construir, a contar la historia del papel de las mujeres en el municipio, los roles, las formas de vida, la construcción de tejido social, el papel que han tenido en la educación, bueno, en un montón de cosas que nos han tocado. El tercer reto tiene que ver con la organización interna del Centro de Historia, el fortalecimiento organizacional, el fortalecimiento institucional. En ese sentido, pues lo primero sería hacer como una invitación a las personas que quieran pertenecer al Centro de Historia, porque la idea es que crezca, que se vinculen más personas, estudiantes universitarios, profesionales, educadores. Y para eso pues simplemente pueden ponerse en contacto con cualquiera de los integrantes del Centro de Historia, conmigo, con Julián Vélez, con Raúl Vélez, con Mario Gómez, con don Julio, ¿cierto? O con la hermana Nora o con don Abelardo, y con cualquiera de ellos le va a brindar pues como la información para ser parte del Centro de Historia. Y para ese fortalecimiento institucional también sería muy importante pues como poder construir un plan de acción y definir pues como unas estrategias adicionales del Centro de Historia. El cuarto reto tiene que ver con contribuir y apoyar la organización y el funcionamiento de lo que antes era la capilla, de donde ahora funciona la Casa de la Cultura. Ese es un espacio histórico donde hay varios bienes de interés histórico para el municipio, hay parte del archivo municipal, hay fotografías, está la pinacoteca, y habría que hacer en primer lugar una curaduría del espacio, pero también una disposición, una organización que permita armonizar el uso que tiene ese espacio para que
lo puedan visitar las personas, pero para que se articule con el Salón del Nunca Más, con el Museo de Ciencias Naturales y permita pues como la visita de más personas. Y lo último va justamente a eso, que sería como el quinto reto, que tiene que ver con la difusión, la apropiación y el conocimiento de la historia del municipio. Entonces hay una labor pedagógica en ese sentido que tiene que ver con hacer alianzas con las instituciones educativas, presentaciones en medios de comunicación, contar las historias pues como que hay alrededor de los personajes del municipio, y todas esas son labores de difusión que tiene el Centro de Historia. Bueno, Cristian, también creería que sería importante que de pronto nos cuente ese reto también que tienen ustedes como de conservar el patrimonio y conservar la historia ante algo que constantemente está evolucionando y que sabemos que la tecnología y todo hace como que avance todo a gran pues medida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pretende también conservar eso, esa de patrimonio y eso histórico, sin importar de que entre el modernismo de pronto acá al municipio de Granada, que se espere y que inclusive es algo que también ayuda como en el progreso de este municipio? Sí, lo primero es que la historia no riñe, la historia no riñe pues como con estos temas y con estas transformaciones. El motor de la historia siguen siendo esas transformaciones y esas tensiones. Toda historia está atravesada por esas tensiones. De lo que se trataría sería, en primer lugar, de entender los procesos que llevan a la configuración del mundo contemporáneo, del presente, es decir, cómo hemos llegado a ser lo que somos. ¿Listo? Y eso ayuda a dar un sentido. En esa medida, entonces, identificar, por ejemplo, el patrimonio, contribuir en contar o reconstruir esa historia y esos relatos de cómo hemos llegado a ser lo que somos, favorece también, no tanto como la competencia con con las nuevas tecnologías o con las nuevas herramientas que entran a funcionar, sino que lo que favorece es una armonización. El Centro de Historia tiene como finalidad impactar a todos los granadinos desde la historia, recordando lugares, personajes históricos que marcaron un antes y un después en este municipio. A su vez, van a tener unas directrices que se impartirán desde el EOT, lo cual ayudará a que estos patrimonios sigan vigentes en este municipio, pero también creando una armonía entre lo moderno y lo histórico.